en esta ocasión con el escritor Felipe Lomelí. Estamos transmitiendo desde el Departamento de Arte y Cultura esta segunda edición de Un Café con Escritores Vivos, escritores mexicanos en voz viva. Muchísimas gracias, muchas gracias Luis Felipe Lomelí, por estar esta tarde con nosotros desde Kansas, ¿lo vamos a decir así? Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Bueno, pues es un gusto recibirte. Ya no sé, ya por ahí le comenté un poquito antes que si ahí tenía su tacita de café porque estamos en un café. Ahí estamos. Bueno, pues vamos a preguntarle a Felipe, vamos a charlar con él. Entonces, pues iniciemos, ¿no? Con esa pregunta siempre importante para los escritores, donde no es el lector quien descubre, sino que más bien es el escritor quien se descubre ante los lectores. ¿Quién es el escritor Felipe Lomelí? ¿Quién es Felipe Lomelí, el escritor para Felipe Lomelí? Cuéntanos, Felipe. La respuesta más honesta sería que soy un pobre pendejo, pero o citando a ese gran filósofo mexicano, a Cantinflas, ¿no? Soy un pobre venadito que habita en la serranía. No sé, o sea, no sé si me hizo daño estudiar filosofía, pero responder quién es uno es como muy complicado, porque es como una tautología así medio tautológica. O sea, me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la primaria y el profe se le ocurrió decir que quién queríamos ser de grande. Y entonces nos ponía ejemplos, ¿no? Que Francisco Villa y Zapata y tarará, ¿no? Y a la hora que llegó a mí fue así de, pues no, yo quiero ser yo, ¿no? Y por supuesto terminé en la dirección porque pues no entendía a qué se refería el profe. Sí. Entonces, pues más o menos sigo igual, o sea, no he aprendido mucho en todos estos años. Entonces, nada más uno puede dar así como ciertas líneas curriculares. O sea, estudié ingeniería física, hice una especialidad en genética y biotecnología y no mutaba, pero utilizaba condiciones especiales para expresar genes diferentes en cianobacterias. Luego me puse a hacer ecología, a ver modelos matemáticos de crecimientos de raíces, y también la hice de traductor de ornitólogos, que por supuesto era malísimo porque uno pues puede decir, ¿no? The cat is on the table, ¿no? O sea, uno sabe ese inglés, pero a la hora que un naturalista te dice, mira, ahí hay un gavilán colorado, pues tradúcelo, ¿verdad? O sea, pues, there's a bird. Y allá hay una águila pescadora, another bird. Okay. Entonces, pues, era muy malo, pero bueno. Y ya, pues después se fueron como dando cosas raras, entonces, pues terminé escribiendo o escribiendo más, haciendo un doctorado en filosofía, particularmente filosofía de la ciencia, y ahora por fin estoy haciendo otro doctorado en letritas, bueno, en español y portugués, que suena más extraño. Y aquí la cuestión es ese extrañamiento que nos provoca de repente a tus, bueno, no solo de repente, continuamente a tus lectores, ¿no? Te busca uno por ahí en estas líneas biográficas que dices tú, ¿no? ¿Quién es Felipe Lomelí? Ya encontramos que es ingeniero, es ecologista, es filósofo y que además ahora nos estamos enterando por ti que estás estudiando un segundo doctorado. El extrañamiento está en bueno, la cantidad de premios que tienes en el cuento y en el ensayo. Y por otro lado, esta línea que has seguido tú tanto en tu profesión o ¿no? A lo largo de tus profesiones, vamos a decirlo así, y te pones a escribir cuento. Y esta es una maravilla. Entonces, cuéntanos la historia. ¿En qué momento este ingeniero, este físico, este filósofo, este ecologista, en qué momento se siente y escribe un cuento? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Pues, no sé, o sea, yo creo que tiene que ver con eso de haber crecido en la Guerra Fría y entonces que todos de niños jugábamos a que gringos y rusos mandaban bombas atómicas y todo desaparecía. Pero también jugábamos a los espías y a tener muchas personalidades. Entonces, pues esa idea de tener múltiples personalidades o muchas vidas paralelas, pues es una idea padrísima. A la cual le di en la torre Google, ¿no?
Pero antes de Google, fue que había comenzado a escribir. Y entonces yo dije, bueno, está muy padre, ¿no? O sea, puedo mantener mi vida real como, como ingeniero, como ecólogo, y ahí firmar con mi nombre real, Luis Felipe Gómez, eh, y tener mi vida no real, o sea, pues escribiendo cuentitos y cositas, novelas y demás, y ahí utilizar otro nombre, porque pues también usualmente pues los ingenieros y los escritores no suelen llevarse así de piquete de ombligo, ¿no? Y me parecía que no era una muy buena idea trabajar en una maquiladora y que mi jefe en la maquiladora supiera que además escribía cuentos, que él iba a pensar que eran cuentos infantiles o que era poeta, y entonces pues podía haber problemas laborales. Ok, Pero esto obviamente fue antes de Google. Y todo iba muy bien, pues antes de Google iba todo a todo dar. Y entonces, pues nada más cuando pedía trabajo como ingeniero, omitía que había hecho cualquier otra cosa que no tuviera nada que ver con ingeniería o con matemáticas, eh, para tener la chamba, y la tenía y todo muy padre. La bronca es que pues ya después de Google ya pues da lo mismo, ¿no? Entonces ya... todo el mundo sabe de Ah, todo. no. Entonces todo el mundo se encuentra de, ay, mira, esto y ay, ay, cosas, ¿no? Y luego, por supuesto, quienes más lo encuentran suelen ser pues, los estudiantes de uno cuando uno da clases y te encuentran cosas que hasta uno ya había olvidado, ¿no? Sí, Y eso suele ser muy divertido. Pero, pues, como en qué momento empecé como disque a escribir, yo creo que igual que toda la banda que empieza a escribir, o sea, estás en la secundaria, te enamoras y, por supuesto, no puedes hablar porque te mueres de pánico y entonces lo escribes. ok. Y además por esta educación sentimental extrañísima que tenemos, que yo espero que cambie gracias a todos los movimientos feministas que ha habido, uno cree que el camino obvio era escribir tu tarugada, es decir, un poema, ¿no? Acercártele a la morrita y decirle, así acercarte, aventarle la hoja con el poema y salir corriendo. Y entonces, por arte de magia, la morra se iba a enamorar de ti, ¿no? Si uno además tuvo la mala suerte de que en la secundaria lo pusieran a leer escritores románticos, pues la cantidad de estupideces que hacía, pues ahora ya están tipificadas como acoso. O Ha sea, cambiado, ¿verdad? Ha cambiado la perspectiva. porque tal, o sea, tal cual, o sea, lo que hace el joven Werther, ¿no? De Goethe, pues lo que hace es acosar a la pobre muchacha, ¿no? Y en fin, todos los demás personajes románticos pues son una bola de acosadores, pero pues a uno le dicen que ese es el camino para enamorar a alguien, ¿no? O sea, espérala a la salida de clase y Sí, no le digas nada todos los días, lo cual es bastante orate, pero, pero pues era como nos decían la literatura que había que hacer las cosas, ¿no? claro. Entonces así creo que pues empecé. Eh, no es que me gustara mucho la literatura, ya después me gustó gracias a un profesor de preparatoria que me dio a leer Pasto Verde de Parménides García Saldaña, Wow. y a partir de él fui encontrando que había todo un cúmulo maravilloso de escritores que eran ingenieros, ¿no? Entonces, por supuesto, pues me los fui leyendo porque pues era así de, ay, mira, ¿no? Este compa también juega a los dos bandos, está padre. Ok. Entonces, ahora que mencionas a Parménides García Saldaña, me salta un poquito. Bueno, ahí ya más bien me aclaraste muchas cosas al leer, ya cuando empezamos a leer este libro. Sí encuentro algunos ecos, ¿no? De la literatura de la onda, de la llamada literatura de la onda, porque así la bautizó Margot Glantz, y me parece ¿Sí? que él la bautizó, no le dio un buen nombre. Bueno, tenemos aquí esta obra maravillosa de Felipe Lomelí, Ella sigue de viaje. Voy a permitirme leerles la contraportada para que también Felipe nos comente algo de su propia obra. Dice, el viaje y la relación de pareja convergen en un mismo fin, la despedida, con los titubeos y dificultades de toda ruptura o encuentro amoroso. Los personajes de estas historias conducen sus relaciones de pareja hacia un terreno extremo más allá del cual solo restan el olvido, la desesperanza y la violencia. Hay entre sus variados protagonistas jóvenes que se dicen adiós por indecisión,
un carabinero que golpea con brutalidad a su mujer tras reprimir una manifestación contra la dictadura militar en Chile, una madre que maltrata a su hijo, amantes que buscan ampliar su sexualidad en encuentros fortuitos con terceros. Todos ellos se ven proyectados en un medio que los hermana y nos vuelve cercanos y entrañables. Sus vidas se tejen, se cruzan o colisionan en diversas ciudades de América, desde Nueva York hasta Valparaíso. Así se evidencia un argumento común de estos relatos. La violencia de nuestras sociedades ensombrece nuestra vida amorosa, que no obstante nos depara sus continuas sorpresas, su agridulce optimismo. Y fíjate qué belleza, porque nos acabas de compartir que, como dices, quizá como todo escritor, iniciamos precisamente con el pretexto del amor, ¿no? La literatura al servicio de ese inicio de primeras relaciones de pareja, como dices, en la secundaria. ¿Cuál es la historia secreta que hay detrás de este libro, Felipe? Todo libro tiene una historia secreta. ¿Qué nos empuja a escribir ciertos libros en determinado momento, querer publicarlos así? ¿De dónde viene esto? Cuéntanos la matriz, el útero de esta obra, por favor. Bueno, pues un poco relacionado con lo que decía, ¿no? De este asunto de la educación sentimental en la literatura, donde Sí. pues te enseñan a ser una persona abominable, la mayoría pues, de novelas que tienen que ver con cuestiones amorosas. Ahora sí que muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, no, más bien estaba en el Far West Rodeo en Monterrey, que era un antro con vacas, o sea, literalmente tenían vacas, porque pues era como una discoteca, pero había un rodeo ahí adentro. De hecho, no sé si todavía existe. Y el chiste es que cuando estaba en mi etapa de filósofo, una amiga filósofa me fue a visitar a Monterrey, entonces yo le estaba dando el Regio Tour, que por supuesto incluía ir a un rodeo. Y ya pues estábamos ahí, o sea, era tan como, pues en su papel y en su personaje todo el asunto del rodeo, que solo vendían dos bebidas, cerveza, un tipo de cerveza y whisky, punto. Ok. ¿No? Creo que también agua, porque pues eso era de vaqueros de a de veras. Y ya estábamos ahí viendo pues, las vaquitas y a la banda bailando y al payaso de rodeo y tal. Y en eso me dice esta amiga, Liliana, me dice, ¿ya viste qué fácil? Me dice, ¿fácil qué, güey, no? Pues todo esto, ¿no? Y yo no lo veo nada fácil, o sea, yo nomás no entiendo nada, ¿no? Me dice, no, fíjate, o sea, ellos ya saben qué hacer ahorita, ellas ya saben qué hacer ahorita, saben cómo comunicarse los unos con los otros, saben qué hacer al ratito si funciona, saben qué seguir haciendo cuando acabe la noche, saben qué hacer mañana, saben qué hacer dentro de 5 años, dentro de 3 meses, ya saben qué hacer. Tienen los roles perfectamente establecidos, me empezó a explicar todo el rollo. Y termina diciendo, bueno, la bronca, pues somos los que se nos ocurrió darnos las de no tradicionales, que nunca tenemos la más remota idea de qué hacer en una relación de pareja. ¿Y qué va a pasar? Porque, porque siempre nos terminan brotando el pequeño machista conservador que llevamos dentro, o a ellos o a ellas, o a ellas, nos terminan brotando todas las pequeñas aspiraciones y sueños conservadores que tenemos, que además son perfectamente contradictorios con los sueños no conservadores que tenemos Sí. y con las esperanzas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a partir de ahí, o sea, a partir de esto que me Esas contaba, reflexiones, ¿no? Que tú vas generando, ¿no? En torno pues a... más bien que hizo Liliana, pero que ya me las dijo a mí. O sea, a partir de ahí me puse a como analizar las relaciones amorosas de pues, gente que conocía y pensarlas en estos términos, ¿no? En estos términos de qué es lo que queremos y qué es lo que realmente hacemos y cómo lo que queremos y lo que hacemos normalmente no está compaginado y peor, o sea, entre lo que queremos, lo que hacemos y lo que decimos que queremos y lo que decimos que hacemos, Sí. como es pues un soberano margallate en donde ni nosotros mismos nos entendemos qué es lo que realmente estábamos buscando, realmente queremos. Entonces, a partir de ahí fue
que fui como creando o pensando las historias y tratándolas de poner en el mejor escenario posible, con los mejores personajes posibles para poder contar el corazón de cada historia, según yo. Por ejemplo, en la que se mencionaba ahí en la contraportada, la del carabinero, Sí. tenía una amiga que me decía que tenía que escribir un libro sobre violencia doméstica. Y nomás no me salía porque, porque la personaje femenina pues, se iba, abandonaba al vato, llamaba a la policía, o sea, pasaban muchas cosas antes de que realmente escalara a una cuestión trágica. Entonces fue que descubrí que en Chile, en esos años, todavía el divorcio era ilegal. O sea, por ahí de 2004, me parece que fue que por fin fue legal el divorcio. Y cotorreando con mis amigos chilenos, cuando fui allá, pues resulta que todo el mundo vivía con la esposa o el esposo de alguien más, que a su vez vivía con la esposa o el esposo de alguien más, ¿no? Y así, todo bien padre, ¿no? O sea, todo el mundo estaba casado con alguien con el quien no vivía, ¿no? Y dije, bueno, o sea, Chile es un buen lugar para poner esto, o sea, un cuento de violencia doméstica, donde de plano mi personaje femenino no tenga escapatoria. ¿No? Entonces, además va a ser un tipo que sabe golpear sin dejar marcas, que sabe golpear donde duele, que tiene un trabajo donde le enseñan a golpear. Claro. Está Además, entrenado para eso, ¿no? mande, Está entrenado para eso. está entrenado para eso. Además, vamos a ponerlo en una situación de tensión, o sea, vamos a ponerlo justo cuando son las marchas de referéndum. Sí. Y obviamente todos los carabineros y el cuerpo militar chileno, pues están muertos de miedo porque no saben si va a caer la justicia sobre ellos por haber cumplido órdenes o, o siquiera ni siquiera habían hecho nada, entraron después al cuerpo policíaco, pero pues son carabineros, ¿no? Sí. Y además, pues un lugar extremadamente católico, cuando un mexicano dice que México es católico y es un país muy católico, normalmente lo dice porque no ha vivido en un país realmente católico. Sí. Y Chile es un país que sí es católico, ¿no? Realmente. En México somos ultraliberales, ¿no? En comparación con los chilenos. Entonces fue un poquito eso, ¿no? Cómo poner o tratar de poner estas historias amorosas, porque a fin de cuentas, en todas las historias, los personajes sí se quieren, nomás que pues no les sale. Ok. Sí, suele pasar. Sí. Fíjate que para este proyecto, estos programas de Un Café con, nos fuimos dando cuenta cómo la narrativa, cómo la poesía, pues por siempre ha estado unida a la música. Porque como tú lo sabes, o quienes nos dedicamos a escribir, sabemos que hay un ritmo en las palabras, que hay una musicalidad, pero también en la canción hay una narrativa, hay una propuesta, incluso poética. Y bueno, como un regalo, ¿no? A los escritores, a ti en este caso, que estamos encantados de estar contigo, Felipe Lomelí, pues tenemos un regalo para ti y para tu obra de un cantautor potosino que se llama Félix Díaz y que ojalá el público lo disfrute en el sentido de hacer la conexión. Necesitan leer la obra. Es importante que vayamos leyendo a los escritores mexicanos vivos, en viva voz, y que a partir de la canción vayan haciendo también las conexiones, porque de algún modo, pues ahí está ya el tema. Agradecemos a Félix Díaz su presencia en este regalo para Felipe López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Félix Díaz y muy contento y muy agradecido con la doctora Margarita Díaz de León, que me invita en esta ocasión a beber un café con Felipe Lomelí para hablar de su obra Ella sigue de viaje y como tema la migración. Para esta ocasión he elegido una de mis canciones que se llama El mismo, bajo la reflexión de que a pesar de este ejercicio migratorio o del viaje constante en el que nos encontramos, hay cierto punto, cierto vértice
que no cambia esta llamada esencia de cada uno de nosotros, aunque nos veamos afectados por otras paredes, por otros aromas, por otros aires, por otros mares, por otras culturas, otros sabores, hay una esencia de nosotros que no cambia. Y esto se llama el mismo. Sigo siendo el mismo, solo que hoy sé dejar pasar el tiempo y no el amor. Sé hablar con los muros de esta casa, sé llorar por llover en la esperanza. Sigo siendo el mismo que fui ayer, vivo en el camino y no beso en el andén. Ya me río del destino y su balanza, guardo el tiempo en el cajón de la distancia. Sigo siendo el mismo, pero ahora llevo el punto de partida en el andar. Sigo siendo el mismo, pero en la memoria no me quedan más olvidos por cantar. Todo viene pasando, pasa y viene cantando. Sigo siendo el mismo, solo que hoy llevo gusto por las migas en la voz. Traigo encima el desafío de la confianza. Pongo el tiempo en el cajón de la distancia. Sigo siendo el mismo, pero ahora llevo el punto de partida en el andar. Sigo siendo el mismo, pero en la memoria no me quedan más olvidos por cantar. Todo viene pasando, pasa y viene cantando. Gracias. Estamos segurísimos que disfrutaron a un referente importante en nuestra canción, un cantor jazz. Pues por ahí, Felipe, ¿cómo ves estas conexiones que se hacen entre la canción de autoría y las obras de autoría, ¿no? Dos autores, pues que llegan a conectarse, ¿no? A través de la música y la literatura. No, pues muchísimas gracias a Félix por la canción, me gustó muchísimo. Ay, mira, está la bebé, hermosa. Saludar. Y hola. Hola, bebé. Todos te conocemos en Facebook, es una maravilla. Vaya, ¿cómo va? Bye. No, me gustó muchísimo, sobre todo pues, que esta parte del estribillo que dice sigo siendo el mismo,
tiene que ver con estas como migraciones, ya sean físicas o geográficas, pero también sentimentales, ¿no? Que van pasando pues, en estas nuevas generaciones. Estoy hablando como viejito, pero estoy hablando de nuestras generaciones también, que, que ya fueron bastante diferentes a lo que por lo menos nos decían que pasaba antes, en donde pues cumplías 15 años y te casabas. Que quién sabe si realmente era así o era un mito. Estoy más seguro que era un mito. Sí, Pero lo que sí es cierto es que ahora ya uno va pasando un montón pues, de vidas con un montón de personas en diferentes lugares o en la misma ciudad, pero terminan siendo diferentes lugares anímicos. Y, y como dice la canción, uno cree que sigue siendo el mismo y uno siente que sigue siendo el mismo, pero pues sí van dejándose muchísimos vestigios, algunos que uno quiere recordar y algunos que quiere felizmente olvidar. sí, Algunos que uno quiere olvidar, pero ahí están, ¿no? Y siempre se recuerdan, y algunos que uno quisiera recordar, pero que uno termina olvidando sin saber por qué. Y que de algún modo era lo que trataba, pues, de poner en los diferentes textos o cuentos de Ella sigue de viaje, cómo, cómo vamos cambiando y de algún modo también vamos cerrándonos los caminos a nosotros mismos en ciertas imposibilidades, porque además ya no tenemos los códigos para hablar de lo que realmente pasa. Por ejemplo, el cuentito del cielo de Neuquén, que es un cuento en donde, pues, digamos, la persona amorosa realmente no aparece, sino que nada más es un diálogo entre dos mujeres de diferente clase social, con una simetría de poder bien marcada, la una es patrona de la otra, las dos con ganas de suicidarse en algún momento en su vida, intentan por todos los medios tratar de identificarse como seres humanos, pero son tales ya los vestigios, pues los estragos, los escombros que tienen de su propia vida, que cada vez que hablan, lo único que hacen es separarse más claro. y decirse cosas que agreden a la otra persona sin saberlo, ¿no? Sí, Y que de algún modo pues pasa, aunque uno crea que sigue siendo el mismo, ¿no? sí, exacto. Como que parece que seguimos siendo los mismos, pero vamos dejando, como bien dices, rastros, fragmentos de nosotros, como decimos con el resto del café, ¿no? Pozos de café, ¿no? En ese Sí, sentido del residuo, ¿no? Los residuos, ¿no? Que van quedando ahí. Hay un enorme mapa, una enorme cartografía actual de la literatura mexicana. Yo no sé qué pasó, que de repente una gran cantidad de lectores, perdón, de escritores, se siente a escribir y empieza a publicar desde todos los rincones, desde todos los géneros, desde el rompimiento de los géneros, desde este desbordar, ¿no? También un lenguaje distinto. ¿Cómo miras tú, Felipe, esta nueva cartografía de la literatura mexicana tan rica, tan bella en el sentido de su abundancia, muchas voces? ¿Cómo lo ves tú esto? pues hasta donde me quedé me gusta mucho. Digo hasta donde me quedé porque ahora he estado leyendo más literatura de Angola y Mozambique por parte de mi doctorado. Y Sí, también porque me gusta mucho, porque creo que los escritores africanos hablan mejor de México que los mexicanos. así es. Aunque ellos estén hablando de Angola o de Kenia o de Sí, Sudáfrica, me parece que eso se parece más a México que lo que luego hay en la literatura mexicana. sí, Sobre todo en esta literatura mexicana que es como muy aspiracional, ¿no? Que tratan de que todo parezca algo así como, no sé, Suiza o algo por el estilo. No obstante, todavía pues sí me acuerdo y a veces leo también cuando tengo un poquito de tiempo, eh, autores mexicanos, aunque ya no estoy tan al tanto como estaba antes, y hay bastantes que me gustan. Por ejemplo, de los últimos autores que me han gustado, que me gusta mucho lo que dicen y cómo lo dicen, están, por ejemplo, Karina Mendoza, que ya vive aquí en Estados Unidos. Tiene un libro que se llama Una larga travesía de una niña mexicana. La sí. larga travesía de una niña mexicana, por ejemplo, y que es pues su vida, o sea, de cómo cruzó a Estados Unidos. Y que es una visión bastante
bastante sincera, no es exactamente la palabra, porque todos mentimos cuando escribimos, pero Honesta. no es la típica representación que espera el escritor de clase alta que se siente progresista cuando va a leer un libro de migrantes, Sí. sino que es la voz de la persona que migra hablando de lo que le importa a sí misma. Y obviamente, pues el resultado es diferente a pues, otros libros más comerciales al respecto. Me gusta también mucho, por ejemplo, en la poesía a Uber Matiuá, me gusta bastante. Me gusta mucho Rodrigo Balam, Florentino Solano. En narrativa, volviendo a narrativa, creo que el escritor de mi generación, pues, que más envidio, y envidio, no digo de la buena, o sea, de la mala, o sea, lo envidio, es Federico Vite. También me parece que Trino Maldonado está haciendo un trabajo bastante chido. Volviendo otra vez a la poesía, está Sara Uribe, que Antígona González, me parece Claro, un es poemario un de... poemario que luego dicen que si es obra teatral lírica o teatro lírico o poesía, y ahí anda uno buscándole, ¿no? ¿Qué es lo No, que...? who cares, ¿no? O sea, es algo que lees y te cambia la vida, Sí, ¿no? sí, También norteña está esta Criseida Santos Guevara, sí. que tiene un manejo, pues, de la oralidad, no de la oralidad, porque eso es como de meritorio, tiene un manejo de la palabra asombroso, y pues no sé, hay un montón, a ver quién más. Bueno, creo que también el gran monstruo de la generación justo atrás de la mía es Joaquín Hurtado, que es tal vez el escritor más macho de mi generación. O sea, el escritor más macho en el sentido del más imponente. O sea, como si uno va caminando en medio de la sabana y se topa un león. Eso es Joaquín Hurtado, quien por supuesto no es un autor heteronormado, sino es bastante heteroflexible, eh, y que me parece algo excepcional e insólito en la literatura nacional, a quien por desgracia básicamente solo lo puede uno encontrar publicado en Consejo para la Cultura de Nuevo León, ¿no? Salvo su libro de crónicas de lo que publicaba en La Jornada, ¿no? De Crónica Cero, de Sí. Cero Positivo. Eh, pero sí hay un montón, entre voces, digamos, menos funestas en este sentido, como Joaquín o como Federico Vite. Me gusta mucho estos cuentos que sacó Andrea Chapela este año, o el año pasado, más bien, que ya se nos pierde la noción del tiempo con la pandemia, Totalmente. eh, que ganaron el Lowen. No me acuerdo ahorita el nombre del libro, pero tiene unos cuentos de ciencia ficción que son hermosos. O sea, es la Ciudad de México totalmente derruida, postapocalíptica, ya todo valió cacahuate, pero hay un dejo de esperanza y de amor y de color ahí que termina siendo precioso. O también, por ejemplo, Ambril Ambrís, esta escritora de Guadalajara que publica en Paraíso Perdido, tiene este asunto de, bueno, pues es que la vida es esto, ¿no? Y es este asunto que es tremendamente triste y desolador a veces, pero pues también nos la pasamos chido, salimos a bailar y tenemos una vida, ¿no? Fíjate qué maravilla decir que un escritor habla de otros escritores y que nos regala esta especie como de biblioteca de la literatura mexicana actual propia, ¿no? Como si nos estuvieras diciendo, bueno, esta es mi biblioteca personal, estos son los autores, estas son las voces. Y bueno, y en nuestra biblioteca pues está Felipe Lemón. Un escritor para nosotros indispensable, un escritor, una voz que tiene que estar presente y que lo está en nuestra cartografía de la literatura mexicana actual en voz viva. Nosotros, a nombre de la difusión, de la División de Difusión Cultural, Felipe, del Departamento de Arte y Cultura, desde donde estamos transmitiendo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, agradecemos muchísimo tus palabras, agradecemos que estés aquí y que lo benéfico de esta pandemia es que puedas estar aquí, Sí. descansas
y te agradecemos mucho. Invitamos a toda la gente que pueda acercarse a la obra de Felipe Lomelí. Muchísimas gracias. Y bueno, esperamos verte en San Luis en algún momento, porque ya estuviste por acá para recibir el premio de cuento. Y Sí. en algún momento del futuro esperamos que regreses a esta ciudad que siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Claro que sí, no, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya si se vale el comercial, y Claro. si a alguien no le gusta leer mucho, en muy poquito tiempo, o sea, creo que el próximo mes, sale justo Ella sigue de viaje en audiolibro. Entonces Wow. puede escucharlo mientras lava los platos, y ese tipo de actividades que ahora son muy cotidianas para todos. Así es. Pues nos da mucho gusto que ahora ya vaya a estar en audiolibro y te agradecemos de corazón. Muchísimas gracias esta tarde con Felipe Lomelí. Bueno, obviamente estamos en un café con Felipe Lomelí. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Ok. No sé cuánto fue, Nico, no me pasé mucho. Ah, Oh.